El poder de los pensamientos, buenos y malos. Nuestros pensamientos son como semillas. Las hay de variedades infinitas y pueden florecer dando resultados impresionantemente diferentes. Los pensamientos buenos parece como si repartieran felicidad y confianza, mientras que los malos pueden enredarnos en dudas y mucho estrés. ¿Qué tipos de semillas estás regando hoy? Los pensamientos son una parte fundamental de nuestra existencia humana. Cada día procesamos miles de pensamientos que influyen en nuestras decisiones, emociones y acciones. Hoy, nos gustaría tratar de centrarnos en entender cómo los pensamientos afectan a diferentes personas y cómo controlar los pensamientos negativos. Más aún, y según acostumbramos en este canal, que podamos considerar principios bíblicos que nos llevan a sostenernos de la fe en tiempos de crisis. Un mal pensamiento no define quién eres, pero puede influir en tus decisiones y emociones. Es como una nube que oscurece tu día, si permites que se quede demasiado tiempo. Muchos piensan que ignorar los pensamientos que de pronto nos atacan es la mejor solución cuando estos llegan. Pero para recibir la fuerza para enfrentarlos debemos conocernos y saber elegir el enfoque que daremos ante ellos. Para eso debemos detenernos y evaluar lo que nos está sucediendo. Los pensamientos tienen un impacto significativo, y su influencia puede variar según la personalidad, el entorno y la fe de cada persona. Estudios psicológicos muestran lo siguiente: que las personas ansiosas tienden a sobreanalizar las situaciones, generando pensamientos catastróficos. Una investigación publicada por el Journal of Anxiety Disorders sugiere que los patrones de pensamiento repetitivos están asociados con mayores niveles de ansiedad. Pero existe un Dios que nos creó y que inspiró al salmista de la Biblia a decir: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Cuando vamos donde un buen amigo en búsqueda de un buen consejo, éste hará lo mejor para ayudarnos. Sentimos la seguridad de que al terminar la reunión, conseguiremos alivio a nuestro conflicto o dudas. La única situación que puede desviar la buena intención de nuestro amigo es que estará limitado en tener todos los datos para poder llegar a una solución. Ese buen amigo o amiga no puede escudriñar totalmente mi mente ni examinar mis más íntimos pensamientos y corazón como lo hace Dios. ¡Qué maravilloso! Le aseguro que las personas que confían en Dios mediante la oración son optimistas y seguros en lo que Dios le ha prometido por su palabra. Mantienen fortaleza cuando el mal tiempo toca a su puerta. Son gente que logran reformular situaciones adversas, enfocándose en soluciones y posibilidades siempre. Con razón, incluso la psicología positiva destaca que el pensamiento optimista fortalece el bienestar emocional y reduce el estrés. Los cristianos que practican su fe a diario, aquellos que buscan refugio en la oración y la meditación y en la palabra de Dios, a menudo sienten una mayor paz mental. La Biblia enseña que confiar en Dios ayuda a renovar la mente y a mantenerse firmes frente a las adversidades. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los pensamientos afectan directamente nuestras emociones y comportamientos. Estudios neurocientíficos han demostrado que referente a la química cerebral, los pensamientos negativos aumentan los niveles de cortisol, una hormona relacionada con el estrés. Mientras que los pensamientos positivos estimulan la liberación de serotonina, lo que mejora el estado de ánimo. Un pensamiento negativo recurrente puede convertirse en un ciclo vicioso que conduce a la desesperación. Por otro lado, cultivar pensamientos positivos crea un círculo virtuoso que fomenta el crecimiento personal. Para los cristianos, los pensamientos pueden ser un campo de batalla espiritual. En Efesios 6 verso 12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales. En este sentido, los pensamientos negativos pueden ser influencias externas que buscan alejarnos de la voluntad de Dios. Y aunque para muchos parezca una locura,
Es una verdad bíblica comprobada por las experiencias emocionales y espirituales del hombre. Por otro lado, la terapia cognitivo-conductual opina que los pensamientos, emociones y comportamientos están interconectados. Y esto es muy cierto. En mis años trabajando con niños víctimas de maltrato, pude confirmar que los menores que fueron afectados por las malas experiencias que vivieron a temprana edad, manifestaban más episodios de comportamiento negativo e hiperactividad que los demás. Ciertamente, cuando se les ayuda a cambiar los patrones de pensamiento disfuncionales, se pueden generar transformaciones emocionales y conductuales excelentes. La fe y el amor de Dios manifestado mediante sus cuidadores, hacen el milagro de recobrar la confianza perdida. Como han visto, el tema central de este video tiene que ver con el poder de los pensamientos. Y es que he querido una vez más, mostrar el poder de ese Dios en el que creo, y el que puede organizar todo, incluso nuestros pensamientos. Y si lo logramos, ciertamente muchas cosas estarían mejor en nuestras vidas. Entonces, es importante considerar las estrategias que nos puedan llevar a alcanzar el control de nuestros pensamientos y emociones. Para lograrlo, les aseguro que la oración, además de la meditación en la palabra de Dios, permite entregar nuestras preocupaciones confiadamente a quien las puede resolver. Esa conversación le ha dado sentido a mi vida desde niña cuando mi abuela me llevaba de su mano a la iglesia. En Filipenses 4 y verso 6 la Biblia dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esto porque la meditación en las Escrituras llena nuestra mente de paz y esperanza. Pienso que la Biblia quiso proveer a los estudiosos de hoy información más que valiosa para colaborar con la humanidad en sus conflictos y pensamientos. La Biblia dice en Filipenses 4 y verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando el apóstol Pablo dice la frase, si hay virtud alguna, quiso decir que si esas cosas en las que pensamos nos refuerzan la vida moral y espiritual y además nos ofrece paz con Dios, entonces, en eso debemos pensar. O sea, eso es lo más importante. Sabemos que no todo lo que llega a nuestra mente es edificante o apropiado, pero si mantenemos comunión con el Dios que puede transformar todo, entonces seremos vencedores. Lo que menciona Pablo se puede aplicar a todos los ámbitos de nuestra vida, incluso a los sistemas de medios de comunicación. Esto porque, como sabemos, no todo lo que viene a nuestra mente lo debemos expresar. ¿Cuántos problemas esa acción traería si una persona que diserta un tema, como por ejemplo un periodista, expresa lo primero que le viene a su mente? Los pensamientos se generan en el cerebro, sea de manera espontánea o cuando surge alguna situación que los promueve. Por eso igualmente pueden ser evaluados y controlados. Claro, nuestros pensamientos serán modelos de paz, cuando tenemos unas vidas agradables a Dios. El orden de acción de un pensamiento comienza con el pensamiento mismo que surge cuando las neuronas del cerebro son activadas por algún detonante. Luego, surge el desarrollo del pensamiento y su reacción, que la mayoría de las veces es el lenguaje. Surgirá entonces una rápida reflexión de lo expresado y luego lo que los estudiosos del tema llaman el conocimiento. Ya terminando al menos un 1% de un tema tan extenso y profundo, quiero recordarles que los pensamientos radican en el cerebro, específicamente en el sistema nervioso central, que es el responsable de procesar, generar y expresar ideas, emociones y acciones. Y aunque los pensamientos no son algo tangible, surgen como resultado de complejas interacciones entre las neuronas y los diferentes sistemas cerebrales. Para mencionar al menos lo más importante, les digo que una parte es llamada la corteza prefrontal y otra el sistema límbico. La corteza prefrontal es la región principal relacionada con los pensamientos conscientes, la toma de decisiones, la planificación y el razonamiento lógico. Esta controla la reflexión y regula los impulsos.
Por otro lado, el sistema límbico incluye estructuras como la amígdala y el hipocampo, que conectan los pensamientos con las emociones y la memoria. Los pensamientos aparecen como una conversación con nosotros mismos. ¿Ha estado usted hablando solo consigo mismo alguna vez? Le diré que cuando lo hacemos, tiene algunos beneficios. Ayuda a mejorar la concentración, la memoria y a regular las emociones. Como sabemos, a menudo pensamos en forma de imágenes visuales, sonidos, olores u otras sensaciones relacionadas con nuestras experiencias. Y siendo tan inmenso y complejo a su vez, el cerebro que Dios creó, por eso aún en siglo XXI los científicos no acaban de entenderlo completamente. Así que, los pensamientos influyen no solo en todo lo que hemos ya dicho, sino en la manera en que nos sentimos. Un pensamiento negativo puede generar ansiedad o tristeza. Un pensamiento positivo puede generar esperanza y entusiasmo. Hubo un pensamiento que marcó la historia de la humanidad para siempre. Me refiero a la escena en el huerto del Edén al que se refiere la Biblia en el libro de Génesis capítulo 3. Eva fue influenciada por los pensamientos que surgieron tras la conversación con la serpiente. La duda y la curiosidad plantadas en su mente la llevaron a desobedecer a Dios. La serpiente le hizo cuestionar la bondad y las instrucciones de Dios al decir, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Son muchos los que no creen en esta historia que escribió el patriarca y profeta Moisés hace cientos de años atrás. Me refiero a la del huerto del Edén. ¿Pero no es acaso ese el patrón de engaño y pecado que vemos alrededor nuestro tantas veces? Ese pensamiento sembró la desconfianza y el deseo de ser como Dios, lo que resultó en la caída de la humanidad. Otro ejemplo lo fue el profeta Elías registrado en la Biblia en Primera de Reyes 19, del 3 al 4. Tuvo un pensamiento de derrota cuando tras enfrentarse a los profetas de Baal y ver la amenaza de Jezabel, Elías se llenó de pensamientos de temor y fracaso. Se sintió solo y sin esperanza, al punto de desear la muerte. Dijo, «Basta ya, oh Jehová. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Estos pensamientos negativos casi lo paralizan, pero Dios lo fortaleció dándole descanso y recordándole que no estaba solo. Nos conmueve el hecho de que sabemos que existen personas que viven absortos en la soledad de sus pensamientos. Pero ante sus amigos y familia aparentan que todo anda bien. Sin embargo, muchos llevan sobre ellos una pesada carga. Deseamos que usted que escucha, evalúe la información que hemos traído hoy. La paz que Dios nos regala ocupa aún el pensamiento más complicado. Un pensamiento negativo que se mantiene como una repetición automática en la mente puede llevar a una persona incluso al suicidio. Busque ayuda con las autoridades de salud en su comunidad y con el pastor o líder cristiano de su zona, si se siente inevitablemente solo y sin respuestas. Son muchos los que cada día han alcanzado a entender que Cristo es la mayor solución cuando los pensamientos les perturban sin obtener opción. Hoy, nuestro mayor deseo es que sus pensamientos estén alineados a la voluntad de Dios. Su voluntad es que usted y yo seamos libres para siempre hasta el encuentro con Él. Gracias por su atención. Dios le bendiga.